Hemos hablado de las consecuencias de la pandemia desde distintas dimensiones, ¿verdad? Porque se habla de las económicas, ni que hablar. Recién estábamos conversando con la gente de ASEM, las laborales, las sociales, las educativas y hasta incluso las consecuencias que va a tener en el nuevo mapa mundial. Cómo va a quedar conformado el mapa desde todo punto de vista en la realidad post-pandemia. Pero poco se habla de lo que es la salud cerebral, es decir, lo emocional, lo cognitivo, los problemas neurológicos. Y por eso queremos preguntarle al doctor Ignacio Amorín, que es médico neurólogo y además responsable del programa de salud cerebral del Ministerio de Salud Pública. Primero, darle la bienvenida, doctor. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bueno, problemas neurológicos como consecuencia de la pandemia, ¿hay? ¿Cuáles son? Los puede haber vinculados a la propia infección por el coronavirus. El coronavirus, SARS-CoV-2, específicamente es el nombre de este coronavirus que está produciendo esta pandemia COVID-19. Recordemos que está conformado por una pequeña porción de material genético, específicamente de ARN, envuelto en una cadena, y luego rodeado de una membrana que en el caso de los virus se llama cápside. Esa cápside tiene en su superficie unas proteínas que son fundamentales que se disponen precisamente en corona, le dan ese aspecto que le da precisamente el nombre, y esa proteína se llama proteína S. Y lo que hay que recordar es que esa proteína es muy afín a una enzima muy presente en diferentes animales y en el ser humano, que se llama enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Esta enzima está muy presente a nivel pulmonar, por eso la mayoría de las manifestaciones son pulmonares y la gravedad de este cuadro está dada precisamente por la infección a nivel pulmonar, pero también está presente en otras partes del cuerpo. Y algunas partes del sistema nervioso tienen una gran cantidad precisamente de esta enzima. Y entonces el coronavirus tiene capacidad también de ser neurotropo, es decir, de infectar partes del sistema nervioso. Y hay una parte del sistema nervioso que precisamente tiene que ver con medir el nivel de oxígeno en la sangre. Junto a la arteria carótida hay una formación llamada cuerpo carotidio o glomus carotidio que mide el nivel de oxígeno en la sangre. Y esa estructura precozmente falla cuando nos infectamos con el coronavirus. Entonces, ¿qué sucede? El coronavirus empieza a afectar el sistema respiratorio, bajan los niveles de oxígeno en la sangre, pero el cerebro no lo detecta adecuadamente. Entonces pueden pasar varios días en el cual la persona tiene una importante infección pulmonar, los niveles de oxígeno en la sangre bajan mucho y sin embargo la persona no tiene sensación de falta de aire, no tiene disnea. ¿Por qué? Porque el cerebro no la percibe y no se genera esa sensación. Esa situación que se llama hipoxemia feliz o hipoxemia silenciosa es muy peligrosa porque pasan los días, la persona no tiene síntomas y precisamente ya los pulmones están muy afectados. Esa es una primera consecuencia a nivel neurológico. Y una segunda que voy a mencionar de inicio es la capacidad que tiene el coronavirus para afectar una parte del sistema nervioso que son los nervios olfatorios. De esa manera, uno de los síntomas principales, casi en un 40% de los casos, puede ser el perder el olfato. También se ha visto que esta puede ser una de las secuelas por la infección del coronavirus, es decir, la persona supera este cuadro a nivel respiratorio, pero puede quedar con el correr del tiempo con pérdidas del olfato y como consecuencia de ello también pérdida del gusto. Pero no definitivamente, Es decir, doctor. en algunos casos se ha observado que todavía personas que se infectaron el año pasado todavía tienen hiposmia, es decir, pérdida de olfato. La gran mayoría de los casos que hemos visto, la gran mayoría han recuperado el olfato por suerte. Pero en algunos casos hemos visto que no. Si ello será definitivo o no, es algo que todavía no Claro, no podemos se puede dilucidar. saber.
Doctor, usted destacaba en diciembre pasado, y subrayo el tema del mes de diciembre porque si habrá cambiado la realidad de diciembre del 20 a abril del 21, ¿verdad? Más allá de que en diciembre ya veníamos de 2 meses en los que, o el último trimestre del año pasado fue bastante complicado, pero igual, lejos estábamos de la realidad de hoy. Y usted destacaba la necesidad de estar activos intelectual y socialmente para disminuir los riesgos de sufrir enfermedades degenerativas. La soledad, decía usted, es un factor de riesgo para la salud cerebral. La soledad enferma. Esto es absolutamente relevante y lo estamos viendo diariamente. ¿Cómo hacemos con las restricciones y con todos los impedimentos que tenemos para mantenernos activos intelectual y socialmente? Las restricciones que se han impuesto en Uruguay, como usted conoce, como el público conoce, no han tenido las características de lockdown que se han dado en otros países, es decir, aislamientos completos, estrictos, de prácticamente nulo contacto, sino que lo que hemos tenido en Uruguay es un fenómeno que el presidente lo ha denominado bien de libertad responsable, es decir, de seguir un estricto distanciamiento, de disminuir al mínimo las actividades, de usar el tapaboca en forma obligatoria, de tener un lavado de manos frecuente, pero ninguna de esas situaciones nos impide mantener una actividad física adecuada, que incluso la podemos tener dentro de la casa o la podemos tener al aire libre, siempre que no haya aglomeraciones. Y tampoco impide, desde luego, por supuesto, mantenernos activos intelectualmente y también socialmente por las vías tecnológicas de comunicación. Fíjese que en este momento no estamos en un encuentro presencial, pero sin embargo estamos interactuando, la tecnología nos ayuda mucho, pero también podemos socialmente interactuar manteniendo siempre la distancia y manteniendo siempre la mascarilla. Es decir, que estas medidas restrictivas, en la medida que se realicen sensatamente, como las ha planteado el gobierno uruguayo y como las ha adoptado naturalmente la enorme mayoría de la población, nos permiten mantener estos aspectos esenciales. El lockdown estricto, como ha ocurrido en otros países, hemos visto que los resultados a nivel de enfermedades crónicas, de enfermedades no transmisibles, de salud mental y de salud cerebral, han traído consecuencias desastrosas desde ese punto de vista y por otra parte no han servido tampoco para controlar la pandemia. Es decir que es muy importante la pregunta, no debe llevarnos esta situación a situaciones de aislamiento, sí de cuidado y de distanciamiento responsable. Está claro. Al día de hoy, los fallecidos por COVID en Uruguay son 2.391. Mueren más de 2.100 personas en Uruguay por accidentes cerebrovasculares. Además de que los ACV son el primer problema neurológico y la segunda causa de mortalidad es, y quizá cuando uno dice es el primer problema neurológico parece algo un tanto abstracto o intangible, o cuando decimos es la segunda causa de mortalidad, la gente capaz que dice, bueno, ¿y cuál es la primera? ¿Será el cáncer? ¿Serán los accidentes de tránsito? Pero cuando decimos que los ACV son la primera causa de años de vida saludables perdidos, ahí capaz que logramos tomar un poco la dimensión. ¿Qué nos puede decir respecto a este tema? Que bueno, es algo bastante frecuente ver personas que padecen accidentes cerebrovasculares. Exactamente, es la primera causa de años de vida saludable perdidos o avisa que en este momento la Organización Mundial de la Salud toma como el principal indicador para medir la carga de una enfermedad en la sociedad. La carga de discapacidad, la carga de mortalidad también, desde luego, y los gastos que ocasiona al sistema de salud. Es decir, que hablando en términos de carga de enfermedad, Uruguay, como otros países, ha logrado bajar la mortalidad por ataques cerebrovasculares, sin embargo, mantiene un nivel muy alto de discapacidad. Es decir, son personas que sufren el taponamiento de las arterias a nivel cerebral, eso quiere decir un ataque cerebrovascular, sobreviven a ello en un porcentaje importante, pero quedan con secuelas discapacitantes muy relevantes. Eso quiere decir que es la principal causa de años de vida saludable perdidos.
Pero lo importante de esto es que los ACV en la mayoría de los casos, casi en un 90%, están asociados a riesgo, a conductas de riesgo, a factores de riesgo. Y todos esos factores de riesgo son modificables. De ahí la importancia de la prevención. Prevenir la hipertensión arterial, prevenir y evitar el tabaquismo, prevenir y controlar la diabetes, prevenir y controlar la obesidad y el colesterol alto, y realizar ejercicio físico. Si nosotros controlamos esos factores de riesgo vascular, evitamos en un 90% este tipo de patologías que son realmente de consecuencias terribles para la sociedad en su conjunto. Sin duda. Hoy el tratamiento para los accidentes cerebrovasculares están incluidos en la canasta básica de prestaciones del Fondo Nacional de Recursos. Están incluidas en la canasta de prestaciones por diferentes modalidades, ya sea porque los prestadores están obligados y ahora se han incorporado las trombectomías, es así vía financiación Fondo Nacional de Recursos, pero vamos a poder decir este año que el Sistema Nacional de Salud en Uruguay va a lograr la cobertura universal de todos los tratamientos del ACV hiperagudo. ¿Hiperagudo qué quiere decir? Que nosotros para tratar un ACV tenemos un tiempo muy acotado, que es de 4 horas y media a 6 horas aproximadamente para las técnicas más habitualmente usadas. 4 horas y media para realizar un trombolítico y 6 horas para colocar un catéter que llega a la arteria del cerebro y disuelve el coágulo, eso se llama trombectomía. Como estas técnicas son tiempo dependientes, decimos entonces que el tiempo es cerebro, es decir, cuanto más rápidamente lleguemos a destapar esa arteria por una sustancia química llamada trombolítico o por un catéter que destruya el coágulo llamado trombectomía, vamos a lograr entonces una mayor y más completa recuperación del paciente. Por eso todo el sistema debe estar adaptado para dar una respuesta rápida a la presentación de un ACV y toda la población debe reconocer cuándo estamos frente a la posibilidad de que una persona esté sufriendo un ACV. Eso le iba a Cuando, preguntar. por ¿Cómo ejemplo, hacemos? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta, doctor? un primer aspecto es fácil, cuando se tuerce la boca, o se tuerce la boca para un costado, en forma persistente, por varios minutos, eso lo llamamos una parálisis facial. Puede ser un indicio de un ACV. Cuando perdemos las fuerzas de la mitad del cuerpo, de un brazo o de una pierna, ahí tenemos que estar atentos a la posibilidad de un ACV. Cuando bruscamente perdemos el habla, la capacidad de expresarnos y la capacidad de comprender. Cualquiera de esas situaciones tiene que ponernos en alerta de la posibilidad de un ACV. Son los signos cardinales o los signos mayores que tenemos que estar atentos. Rápidamente ahí tenemos que llamar a una ambulancia, pública, privada, etcétera, para que se genere lo que llamamos un código ACV, una clave 1 que es la máxima emergencia en la medicina, para que esa persona sea rápidamente trasladada al lugar preparado para recibir y tratar un ACV. O sea que cuando nos pasa a nosotros, si tenemos facultades como para movernos o sin un familiar, si notamos alguno de estos síntomas, rápidamente buscar asistencia médica por ese plazo que decía usted, ¿no? Ese lapso muy breve de entre 4 horas y media y 6 horas, en las cuales tienen que rápidamente hacer algunas maniobras para evitar la gravedad de las secuelas, que en muchos casos es gente que queda 100% dependiente de un familiar o de alguien que preste algún tipo de servicio. O sea que es muy importante la reacción inmediata ante estos síntomas que usted subraya. Exacto, 30% quedan con discapacidades permanentes severas, quedan, como usted decía, en situación de dependencia. Y esto afecta a toda la estructura familiar, obliga a hacer modificaciones de todo tipo, implica erogaciones económicas muy importantes, implica que la persona debe continuar con un fonoaudiólogo, con un fisioterapeuta, modifica totalmente la estructura familiar y de la persona. Por lo tanto, sí, la respuesta debe ser inmediata, tanto de la familia como del sistema. El sistema debe Claro, responder claro. también rápidamente. A nivel prehospitalario,
y luego cuando la persona llega a la institución preparada, también a responder rápidamente, porque esas 4 horas y media para el trombolítico y 6 horas para la trombectomía son los límites máximos. No es Claro. lo mismo destapar la arteria a la hora que a las 4 horas. Ahí ya se perdió mucho más tejido cerebral. Por eso decimos el tiempo de cerebro. Doctor Ignacio Amorín, la verdad, muy interesante escucharlo. Es un tema que en realidad nos gustaría ponernos como en un anfiteatro y usted sobre el escenario a que nos hable, nos cuente, nos explique, nos informe. Es muy importante que la gente sepa este tipo de cosas que son del ámbito estrictamente profesional, pero que en lenguaje llano para que la gente lo entienda colabora y mucho, ¿no? Digo, una mano lava la otra y las dos lavan la cara, porque es la población con el sistema y el sistema con la población. Así que me parece de un valor sustantivo el escuchar sus palabras. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, gracias por el espacio y ustedes son una parte fundamental precisamente para poder llegar con esta información a la población. Así que muchas gracias. Gracias, doctor, que le vaya muy bien, ¿eh? Hasta luego. Igualmente. Gracias. Bueno, a tener en cuenta, ¿no? Digo, hay mucha gente que ya sabe, gente que ya ha padecido entre la familia algún caso de algún accidente cerebrovascular con mayor o menor gravedad. En algunos casos queda una secuela que hay veces que, después tratamientos de rehabilitación, etcétera, ¿no? Pero que uno ve que de repente esa parálisis facial a la que hacía referencia el doctor Amorín, que queda una leve secuela, pero que la gente logra recuperarse si es atendida a tiempo, ¿no? Eso es fundamental, absolutamente clave e imprescindible para tratar de que esa persona sufra el menor daño posible. Un aspecto bien interesante de lo que estábamos hablando con el doctor Amorín. También me quedaba el tema de el Parkinson y el Alzheimer, ¿no? Algo que, bueno, obviamente no nos dio el tiempo para conversar. Tenemos que ir con nuestro móvil. Florencia, adelante. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, como les adelantamos más temprano, estamos aquí cerrando ya este móvil de la mañana del 11. Nos venimos hasta la entrada del hospital de Maldonado, donde por un lado a mi derecha verán que estoy muy bien acompañada y por otro lado a mi izquierda verán lo que es este cercamiento, ¿no? Que se puede ver de este lado del estacionamiento para motos, que los que no han pasado por aquí en los últimos días, obviamente es una novedad y una gran incorporación muy importante también que se venía solicitando. Y ahora vamos a conocer las palabras de quien se encargó, quien estuvo llevando adelante esta importante colaboración. Hablamos de Susi Reich, que es presidenta de la Asociación Argentina de Medicina Integrativa. Muchas gracias, Susi, por recibirnos. Aquí acompañan también con autoridades del hospital. No, muchísimas gracias, Florencia, Guille Acosta, un encanto. Quiero decir que a Carmen también la conocí a través de él, que es la que más o menos gestionó que hiciéramos, etcétera, etcétera. Para mí, realmente, como Asociación Argentina de Medicina Integrativa, es un gusto poder colaborar con el hospital. Desde la entrada, antes de que empezara la meseta alta, ya queríamos hacer otras cosas. Pero bueno, estamos haciendo esto que para el hospital es muy importante. Y de alguna manera quiero también decir que la contribución mía, que es mínima, es decir, como presidenta de la Asociación Argentina de Medicina Integrativa. Pero quiero decir, no sé si puedo decirlo en nombre de todos los argentinos, pero estamos tan agradecidos a que Uruguay no solamente nos acoja, nos done vacunas. Chicos, esto no tiene nada que ver quizá con el alambrado, es simplemente mi agradecimiento a este país maravilloso, al que yo vengo desde que tengo 16 años. Por otro lado, te dejo con... no sé si quieres que te cuente algo de la asociación. Sí, bueno, primero cuéntenos cómo es que llegó al contacto con el hospital y cómo fue que recibió también este pedido, ¿no?, de colaboración, en este caso específico. Sí, bueno, llegué al hospital porque en diciembre, cuando llegué, pensé, hay que hacer algo. Siempre pienso, hay que hacer algo. Y considero que sociedades más pequeñas es más fácil la solidaridad. De alguna manera me comuniqué con el doctor Acosta, que conseguí su número, y divino, abierto, me dijo sí, que sí, como no, pero por supuesto eso previo a esta meseta. Y bueno, fuimos hablando de las posibilidades que teníamos y él consideró que esto está hace 21, 23 años esperando y acá estamos. De esta manera, la asociación es pionera en Latinoamérica, damos cursos de medicina integrativa. Yo empecé en el 99, estaba en el Hospital Pirovano, junto con la ginecóloga y la bioquímica, en el equipo de climaterio y menopausia, yo armé la segunda oportunidad, algo interesante. Y después con ellas pergeñamos la asociación. Tengo como mentor al doctor Andrew Weil, muy reconocido en Arizona, y ahí estuve en el 99, y así pude armar.
Te cuento que la Organización Mundial de la Salud propone que para el año 2023 la medicina integrativa esté consolidada dentro de la salud pública en todos los hospitales. Somos 20 y pico de profesionales, dictamos esto, estamos en contacto con el CLAE también. Uno de nuestros exalumnos es profesor también nuestro actual, una de las docentes del CLAE es alumna también de este año en el curso de medicina transdisciplinaria. ¿Qué más puedo pedir? Carmen es una divina con la que ya tomamos 2 cafés, nos pusimos al tanto de todo lo que está pasando acá. Guille es otro encanto. Soy la más feliz de estar acá, ¿qué te puedo decir? Pregúntame lo que quieras y el que quiera participar, de todos ustedes, no tengo muchas posibilidades, pero participar de una de las clases o las clases que empezó la semana pasada y es mensual, en Buenos Aires, por supuesto ahora por Zoom, bienvenidos y nosotros los vamos a acoger, para que tengan alguna noción de qué es lo que hacemos. Bueno, ¿qué significa, doctor, para este hospital, ¿no? Esta incorporación, como mencionaban, algo que es muy importante también para quienes trabajan y quienes asisten a este hospital. Bueno, ¿cómo te va, Florencia? Marcelo, encantado. Buenos días. Bueno, como Susi bien dijo, esto empezó con una actividad académica que fuimos desarrollando con las nutricionistas del hospital y después Susi se nos ofreció que quería ayudar de alguna manera. Nosotros le explicamos los mecanismos a veces que son complicados para comprar ciertas cosas que ellos querían colaborar, pero teníamos muchas necesidades, que el hospital tiene muchas dificultades y que no tiene los mecanismos administrativos o los recursos para poder hacerlo. Y esto estaba de una necesidad hace tiempo porque yo, como siempre digo, los pacientes o los funcionarios tienen que venir al hospital y vienen con un problema y no se pueden ir con 2 problemas. Y un gran problema era el robo de motos, el robo de cascos, el robo de bicicletas. Entonces, bajo esa necesidad, por medio de las voluntarias del hospital, que son una ayuda invaluable para el hospital, nos contactamos con Susi, yo un poco hice de nexo, después me fui de ese nexo y terminó en que pudimos concretar una cosa que hace tiempo todos sabemos que no lo podíamos hacer. Bueno, un vínculo entonces que llegó después de mucho tiempo, pero que también suma, como decía recién el doctor, no solo para los trabajadores, sino para quienes asisten, ¿no?, a este centro hospitalario. Exacto. La idea era dar más seguridad en estos momentos, contextos difíciles, de que la gente viniera al hospital y no tuviera otro problema, no saliera con otro problema, y el funcionario también. Si bien los funcionarios tienen atrás también un resguardo de motos, pero cada vez tenemos más funcionarios, hay más funcionarios dentro del hospital y necesitábamos este acercamiento. Cosas que parecen nimiedades y sin embargo son tan necesarias, ¿verdad? En este sentido a mí me parecía una nimiedad. ¿Qué voy a hacer acá? Sin embargo ahora entiendo lo que está pasando y comprendo la necesidad del doctor Acosta. Estoy también entrando de alguna manera en la mentalidad, absolutamente. Bueno, me imagino en agradecimiento también a toda la comunidad por haber hecho también esta colaboración por parte de la Asociación Argentina de Medicina Integrativa y también... ¿Me sale alternativa? No. Nosotros tenemos la medicina convencional, como digo, no la dejamos para nada, al contrario, la incorporamos, pero vamos unos pasitos más adelante, que es lo que se supone que tiene que hacer. Todo el paradigma va cambiando y en salud ninguna duda. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y felicitaciones a todo el equipo también por el trabajo. Divina. Agradecer a Susi enormemente su generosidad, impresionante lo que ha sido, y que siga trabajando con nosotros. Sí, Muchas gracias. Obviamente. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, desde aquí nosotros entonces nos despedimos con este móvil y los invitamos a volvernos a encontrar mañana para compartir más con ustedes allí en la mañana del 11. Muy bien, muchas gracias Florencia, muchas gracias a Susi Reich, muchas gracias al director del Hospital de Maldonado, gracias a todo el personal de la salud. Sin lugar a dudas que esta es una colaboración bien importante. Hacemos la pausa, en el siguiente bloque vamos a estar con José Luis López hablando de seguridad informática.